Bien, empezábamos la semana planteando, tanto en Telegram como en Twitter, la pregunta de si la estructura actual de Bitcoin, esta de aquí, se trataba de una estructura acumulativa o distributiva. Y lanzábamos esa pregunta porque la estructura actual de Bitcoin ya había generado, para principios de semana ya había generado más volumen que la última estructura acumulativa importante que tuvo el activo. Aquí la tenemos, esta fue la última estructura acumulativa que sirvió para lanzar el precio a romper máximos históricos. Aquí teníamos el desarrollo de la estructura y el impulso que nos confirmaba que la estructura era acumulativa. Y siempre lo digo, ciertas estructuras de precio nos pueden ir dejando pistas mientras este rango, esta estructura se va formando, el precio con el volumen junto con el flujo de órdenes puede ir dejándonos pistas para poder dar más probabilidades a que sea una estructura acumulativa o distributiva, es decir, a que la estructura vaya a romper al alza o a que la estructura vaya a romper a la baja. Pero no es hasta que sucede esta rotura que no tenemos la confirmación de que la estructura correctamente, en este caso, era acumulativa. Y aquí tener cuidado porque el impulso debe darse de manera fuerte, de manera contundente y que no se trate de un shake out como más tarde veremos. En este caso tuvimos el impulso, retroceso a dónde? Al crick de la estructura y un segundo impulso muy aprovechable que nos sirvió para romper pues máximos históricos en el activo. ¿Y qué ha pasado desde entonces? Pues desde que rompimos esos máximos históricos, Bitcoin entró en una tendencia bajista de medio plazo bastante pronunciada que siguió hasta justo el nivel de mayor volumen de esta última estructura acumulativa, es decir, hasta este punto de control comprador. La tendencia de medio plazo se paró justo aquí, en este punto de control comprador, es decir, el punto de mayor volumen de la última estructura acumulativa. Y aquí empezó de nuevo, venimos viendo en las últimas semanas, meses, el desarrollo de una nueva estructura que, como digo, al principio de esta semana planteábamos si se trataba de una estructura acumulativa o distributiva. Y bien, ¿qué pistas qué pistas teníamos sobre esta estructura a principios de semana? Pues bien, bueno, yo aquí comentaba en el canal de Telegram que no me plantearía largos, abrir o buscar posiciones largas bajo ningún concepto, a no ser que el precio demostrase primero fortaleza. Porque, como aquí vemos, tenemos por aquí un shakeout y el precio ha ido bajando y haciendo mínimos ambiguos hasta este punto que nos encontramos aquí. Y yo planteaba este escenario de mucho cuidado con buscar largos en este momento, sino más bien esperar a una muestra de fortaleza, que una muestra de fortaleza en este caso sería un impulso que rompiera varios niveles relevantes, como podían ser aquí, donde se encuentra el VPOC y el crick, este crick de aquí, este máximo de aquí, y si nos dejaban un impulso con buen volumen, con buenas compras agresivas en el flujo de órdenes y que rompiera esta barrera que teníamos aquí, entonces sí, después de ese impulso podíamos en un retroceso buscar algún tipo de incorporación larga para el corto plazo. Pero más allá de escenarios y de probabilidades, lo que teníamos en ese momento era dos pistas sobre la estructura y eran pues el precio en sí, solamente con el precio teníamos que nos había dejado un shakeout, una barrida a la estructura por la parte de arriba y el segundo dato importante a tener en cuenta es que aquí ya nos encontramos por debajo del BIPOC de la propia estructura, es decir, ya habíamos perdido, el precio ya había perdido
el BIPOC de la estructura. En el canal de Telegram teníamos alguna lectura más profunda a través del volumen y del flujo de órdenes, en el que también estuvimos viendo pistas durante ese día de que posiblemente se tratase, tenía más probabilidades hasta ese momento de tratarse de una estructura distributiva, es decir, tenía más posibilidades de que la estructura rompiese el precio por la parte de abajo. Pues bien, el precio, tras perder ese BIPOC, rápidamente se fue, aquí lo vemos, perdió el BIPOC, un retest y rápidamente se fue a la parte baja de la estructura que coincide con, como ya dijimos antes, este punto de control comprador que es el nivel de mayor volumen de la última estructura acumulativa que rompió al alza. Bien, y en este punto, como siempre que llegamos a un nivel relevante, en este caso por dos motivos, por tratarse del PCC más importante de medio y largo plazo y por tratarse de la parte baja de la estructura, los mínimos de la estructura actual. Bien, pues llegados a este nivel importante, planteamos este escenario debido a que en este día precisamente estábamos viendo cómo el precio llegaba al PCC, pero avisábamos por el grupo de Telegram que en el flujo de órdenes se estaban observando muchas ventas agresivas sobre el nivel, por lo que tenía toda la pinta de que iban a perder este nivel, este PCC. ¿Y qué pasa si perdían este PCC? Pues que nos íbamos directos al soporte más importante que tiene Bitcoin en el medio plazo, que es alrededor de los 29.000 dólares. ¿Y qué ocurre cuando tenemos un soporte tan importante y que lleva aguantando bastante tiempo? Pues que normalmente por debajo de ese soporte suele haber liquidez. La pregunta en relación con el escenario que planteamos en el Telegram era si iban a aprovechar esa liquidez para cargarse aquí con órdenes de compra limitadas, romper el soporte y cargarse por debajo del soporte con órdenes de compra limitadas para después de cargarse con esas órdenes de compra, ahora sí, comprar a mercado y mover el precio con direccionalidad para que esto se recuperase, pues lo que viene siendo en forma de shakeout, en forma de V, una recuperación agresiva y entonces tendríamos un posible test a esta zona donde sí podríamos buscar una posible compra o buscar un posible gatillo de entrada para largos. Y por el contrario, por la otra parte, pues si al romper ese soporte de medio plazo, las ventas agresivas iban a continuar para de nuevo dejar un test y tener continuaciones, alguna posibilidad de buscar un gatillo de entrada en corto sobre esta zona. Como digo, suele ser bastante común, por lo menos en los activos tradicionales, que llegados a un soporte, cuando hemos llegado a un soporte, hemos tocado un soporte tantas veces y un soporte tan importante, suele ser común que rompan ese soporte, aunque sea simplemente para coger la liquidez que hay debajo y después recuperar, es decir, dejar un shake out con recuperación y posterior posibilidad de largos. O por el contrario, pues la otra opción es simplemente que rompan el soporte y sigan vendiendo para dejar una posible gatillo de entrada de cortos sobre la zona. Bien, pues a momento de grabar este vídeo, y ya es viernes y ayer jueves, por fin tocamos, el precio tocó el soporte, hemos dicho, más importante de medio largo plazo, sobre los 29.000 y estábamos esperando, aunque inicialmente el precio reaccionó a este soporte durante unas horas, se mantuvo formando un pequeño rango por aquí, como hemos dicho, estábamos esperando la posibilidad, que era muy probable que se diera, de que una vez tocados este soporte, lo normal es que lo rompieran para aprovechar o coger la liquidez que debería haber por debajo de un soporte de un nivel tan relevante, importante en el medio largo plazo. Y así es, lo que hoy está ocurriendo, pues es, aquí vemos cómo
hemos dejado un shake out, es decir, una recuperación en forma de V. Aquí vemos el volumen aumentando por debajo del nivel con la liquidez que las compras que se presuponen que había por debajo de este nivel importante. Y aquí lo tenemos de momento, está dejando un shake out en forma de V, hemos recuperado el precio y después de un impulso inicial que lo suyo después de un shake out es que hagan un impulso demostrando fortaleza. ¿Qué es exactamente que demuestre fortaleza? Pues lo primero, que rompan los últimos máximos relevantes, es decir, que rompan el crick que se ha formado aquí. Y después de una muestra de fortaleza compradora, entonces sí podemos esperar un retroceso para poder posicionarnos o buscar un gatillo de entrada sobre ese retroceso, un gatillo de entrada para largos. Por otra parte, ¿qué teníamos durante la semana en el índice SP500? Pues un caso parecido al de Bitcoin. En este caso teníamos de nuevo el precio aproximándose a un soporte importante. Aquí lo tenemos. No, en este caso el soporte no era tan de largo plazo como en el caso de Bitcoin, pero teníamos que el precio había soportado en este nivel hasta 4 o 5 ocasiones. Y al igual que he dicho antes, que suele ocurrir cuando el precio visita mucho y visita un soporte bastante importante, pues que por debajo suele haber liquidez que los participantes del mercado pueden y quieren aprovechar. En este caso decíamos que aquí lo vemos como el precio rompió el soporte y lo recuperó rápidamente, es decir, dejó un shakeout en forma de V, aprovecharon esta liquidez para cargarse y volver a tirar el precio arriba y comentábamos si podíamos, a pesar de que teníamos este movimiento tendencial bastante pronunciado a la baja, hay que tener siempre, hay que fijarse siempre en el contexto, aunque estés buscando un tipo de operativa. Si en este caso tenemos un gatillo de entrada a nuestro shake out más retroceso y tenemos un gatillo de entrada para aprovechar un largo, siempre tienes que fijarte en el contexto del que venimos. En una tendencia tan pronunciada, pues no intentes diseñar una operación en la que vayas a buscar un largo desde aquí hasta aquí, que tenemos, por ejemplo, un nivel barrera importante del BIPOC, pues va a ser complicado que en una tendencia a la baja tan pronunciada consigas una operación larga con tantos puntos. Y aquí lo teníamos, esto coincidió en la semana, en el día que se anunciaron los datos de la subida de tipos de interés por parte de Estados Unidos. Y aquí lo teníamos, el shakeout, retroceso y este impulso que creo recordar que salió durante o posterior a la noticia de la decisión de tipos de interés. Aquí lo tenemos viendo en la plataforma NinjaTrader el volumen y el flujo de órdenes. Este shakeout era el que veíamos antes del SP500. Aquí tenemos el shakeout con posterior recuperación y lo que estábamos diciendo en el canal de Telegram era que para buscar largos no debía perder esta zona, que era la zona que generó volumen durante ese shakeout con recuperación. Es decir, nosotros planteamos en el Telegram un par de entradas que podrían ser primera a este crick, a los máximos, este crick de aquí, a la línea, y puedes dividir tu entrada, si esta te parece más arriesgada, puedes dividir tu entrada, hacer una entrada aquí, dividir tu entrada en dos, hacer una entrada aquí y otra en el nivel que coincide con el BIPOC también de la sesión donde se produjo ese shakeout. Bien, pues así se desarrolló la operación. Tuvimos una entrada aquí, exactamente. Esto es shakeout, impulso, test. Aquí teníamos una entrada al máximo de la estructura, al crick.
Y teníamos otra entrada que no se llegó a ejecutar en el VPOC de la sesión anterior, que coincide con el nivel que antes hemos mencionado en el largo plazo. Y como he dicho antes, en una tendencia bajista tan pronunciada, es muy arriesgado intentar ir a coger muchos puntos o ir a intentar coger mucho recorrido en contra de la tendencia. Pues teníamos justo aquí un punto de control vendedor que es el nivel de mayor volumen de una de las estructuras, de una de las sesiones anteriores que no había sido testeado aún. Por lo que este era un perfecto objetivo para una operación de corto plazo a contratendencia. Más casos. En el euro teníamos un escenario similar. Volvíamos a estar, el precio volvía a colocarse sobre un soporte importante. Ya siempre que el euro se acerca a estos niveles, la gente empieza a hablar de cuándo se va a dar la paridad del euro con el dólar, es decir, que un euro pues se intercambie a un dólar. Y este es el soporte que tenemos, fijaos desde cuándo, por aquí más o menos desde 2015 ya se acercó a estos niveles y el precio soportó por aquí en 2015, 2016, cerca de 2017 de nuevo. Y pues 7 años después, desde 2015 que visitamos estas zonas que todo el mundo hablaba de la famosa paridad, que todavía no se ha dado aquí, pues estamos ahora sobre de este soporte importante. Y como hemos dicho antes, ¿qué ocurre cuando visitas tantas veces un soporte importante y además tan de largo plazo como es este, 7 años? Pues que es muy probable que rompa el soporte para volver a dejarnos dos opciones. Romper el soporte para coger liquidez por debajo de ese soporte con posterior recuperación y posible oportunidad después de esa recuperación, si nos dejan un retroceso, posible oportunidad de buscar un gatillo de entrada para largos. La otra opción, como no, pues que rompan el soporte y en vez de un sekout se trate de un breakout, es decir, que rompan el soporte con intención de dar continuaciones, con intención de seguir vendiendo y dar continuaciones bajistas. Y también quería comentar un caso en particular que también vimos en el grupo de Telegram y era con esa idea, con ese escenario mayor que teníamos del euro rompiendo el soporte de largo plazo importante con la tendencia que ya lleva, teníamos la posibilidad abierta de buscar unos cortos, un patrón o un gatillo de entrada de cortos. Fuimos viendo en directo en el grupo de Telegram aquí cómo daba la primera señal. Después de esto, creo que fue durante el dato de subida de interés de los tipos en Estados Unidos, esta subida, y al día siguiente podíamos tener pistas de un posible agotamiento de las compras con estos máximos ambiguos dándose aquí. Este patrón también es muy típico. Máximos ambiguos, entre 3 4 máximos ambiguos. Después, esto es lo que planteamos, un impulso a la baja para un retroceso a la parte del VPOC de la sesión y buscar un segundo impulso. ¿Hasta dónde? Pues mínimo hasta el primer nivel barrera, que es el VPOC de la sesión anterior, fue la sesión donde conocimos ese dato importante. Si tienes varios TPs, pues perfectamente, primer TP, puedes recoger beneficios de manera escalonada y aquí tenemos otro punto de control comprador, punto de mayor volumen de una estructura previa. Y durante esa misma sesión la operación se desarrolló y teníamos los máximos, impulso, el VPOC que estaba, esta línea roja que va cambiando es el desarrollo del VPOC, es decir, el desarrollo del punto de mayor volumen de la sesión. Empezó, pues el VPOC empezó aquí, después se bajó hacia aquí, después aquí veis este nodo de alto volumen, es porque el VPOC estuvo aquí bastante rato durante la sesión y al final de la sesión pues acabó aquí.
pero como decimos, teníamos un impulso y aquí era donde teníamos el VPOC en ese momento que cambió y estábamos buscando desde aquí una segunda pata a la baja. Como digo, primer punto de gestión, TP, gestión, como marque, como tengas diseñado la gestión de tus operaciones para tu estrategia, pues al VPOC, y aquí vemos cómo el precio reaccionó, hizo una pequeña redistribución para dar otro poco más de impulso. ¿Hasta dónde? Hasta el punto de control comprador de estructura acumulativa previa. Además, aquí sobre este nivel también nos dio una oportunidad de largos. Este patrón es súper típico de llegada a un nivel importante. Aquí tenemos la llegada. El precio reacciona, sacudida a ese mínimo junto con el nivel, es decir, shake out. Shakeout, impulso que demuestra fortaleza. ¿Por qué demuestra fortaleza este impulso? Primero por el volumen y segundo porque supera dos niveles que coinciden en la misma zona. El VPOC de la sesión y estos máximos de la estructura, el crick de esta estructura. En este impulso aquí está demostrando fortaleza, por lo que después de, como hemos dicho antes, shakeout, impulso de fortaleza, retroceso y aquí tienes una entrada pues de manual en este nivel que como hemos dicho coincide el VPOC de la sesión más el crick de esta estructura. Además, si nos fijamos en el delta, en el flujo de órdenes, también podemos observar cómo todas estas ventas que aparecen aquí, todas estas ventas no consiguen tirar el precio. Es decir, aquí vemos como siempre decimos, la relación esfuerzo-resultado. Aquí vemos cómo estas compras tienen este efecto, es decir, este esfuerzo tiene todo este beneficio, mientras que todo este esfuerzo no está teniendo prácticamente resultado en el precio. Si quieres profundizar más acerca de este tipo de análisis, en la descripción del vídeo te dejo un enlace a mi guía gratuita de introducción al trading profesional.